Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. En este caso, uno de vosotros me ha pedido que, bueno, que le explicara cómo se gestionan los usuarios en Active Directory. Entonces, bueno, ya hice una introducción a lo que sería la gestión avanzada de Active Directory y en este caso, pues bueno, vamos a ampliarla un poco más y vamos a ver cómo gestionamos usuarios y grupos. Sí he de deciros que en el ejemplo que yo os he puesto, ¿vale? El proyecto de ejemplo, si bien están implementadas pues, prácticamente todas las opciones de gestión de usuarios y de grupos, no vamos a poder probarlo porque está diseñado para trabajar en un entorno de Active Directory. Entonces, bueno, yo el vídeo lo estoy haciendo aquí en casa, con lo cual aquí poco Active Directory tengo. Bueno, os emplazo a que si lo vais a utilizar, pues lo probéis en, bueno, en aquel sitio en el que queráis implementar esa gestión de usuarios en Active Directory, ¿vale? De todas formas, bueno, en los comentarios del vídeo, en cuanto yo tenga opción a poder probarlo, eh, pues ya os comentaré cómo va la cosa, ¿vale? Bien, como siempre, un proyecto de ejemplo. En este caso he modificado el que ya hice en su día para el tema de la gestión avanzada de Active Directory y he añadido algún campo más. Bueno, en este caso yo creo que estos son los mismos, solo que los he recolocado en una pantalla nueva para que no sea tan lioso, ¿vale? El otro parece que se liaba la gente un poco. Y lo que sí os he colocado es todos los botones para hacer cada una de las cosas, poder ir viéndolas una a una, ¿vale? Y luego una lista, ¿vale? Un list box, una lista en la que, pues bueno, iremos añadiendo aquello que necesitemos. ¿De acuerdo? Bien, esta es la pantalla, digamos, principal en la que veremos la lista de usuarios y de grupos. Y luego hay otra pantalla, ¿vale? En la que veremos las propiedades de cada cuenta, bien sea de usuario, bien sea de grupo. Y esto no es más que un grid de propiedades, ¿vale? Un property grid en el que volcaremos pues bueno, todas las propiedades de la cuenta y un par de botones debajo para ejecutar las acciones pues bueno, de salvar o de lo que haga falta y luego otro para cerrar el formulario, ¿vale? Este es muy sencillo, ahora luego lo veremos y, y no tiene mucha explicación. Vale, primero, pues bueno, os he creado un botón que lista usuarios y otro que lista grupos y un tercer botón y un cuarto que lo que hace es filtra y quita filtros, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero cómo listamos los usuarios, ¿vale? Deciros, en este caso no vamos a utilizar Directory Services, ¿vale? Vamos a utilizar, pues, uno, una de las clases que tiene dentro, y vamos a utilizar el Account Management, que lo que nos va a permitir es, pues eso, ese espacio de nombres nos va a proporcionar el acceso a poder manipular las entidades de seguridad como pueden ser los equipos, los grupos o los usuarios, ¿vale? Todo eso eh, lo vamos a tener aquí implementado en el Account Management. Bien, para ello, como veréis aquí mismo, para que ahora pueda funcionar y lo podáis ver, vamos a trabajar en el contexto de la máquina. Es decir, vamos a utilizar Principal Context, que no es más que la clase que nos va a permitir encapsular el dominio o el servidor en el que estamos trabajando, ¿vale? En el que vamos a hacer todas las operaciones. Y, y para ello, pues bueno, tenemos varios tipos de contextos. Si le damos aquí a punto los veremos, ¿veis? Tenemos el directorio de la aplicación, el dominio o la máquina, ¿vale? En este caso vamos a utilizar la máquina para poder trabajar con los usuarios de la máquina y demás. En vuestro caso tendríais que cambiar este tipo de contexto por el de dominio, ¿vale? Bien, eh, para ello, como os decía, hemos creado
he creado varias opciones y vamos a ver ahora. Ah, perdón, que se me olvidaba. Aquí debajo tenéis un ejemplo de lo que sería el contexto definiendo el dominio, ¿vale? Dominio, nombre del servidor y luego digamos que hacemos un desglose de lo que sería la URL correspondiente al dominio, ¿vale? El dominio y luego el .com, es net o lo que sea, ¿de acuerdo? O tendríais otro ejemplo aquí abajo en el que ponemos el dominio, el nombre del el servidor del Active Directory, ¿vale? El que gestiona el Active Directory. Y luego la cuenta del administrador y el password, ¿vale? Para poder entrar a gestionar como si fuerais el administrador, ¿vale? Con un usuario administrador, vamos, para que luego nos dé permisos, o sea, problemas de permisos, ni de accesos denegados, ni cosas de estas. Bueno, y he definido pues un par de clases, ¿vale? Bueno, para recoger el usuario y para recoger el grupo, en el caso de que haya que especificar un usuario en un grupo concreto, y luego una enumeración en la que tenemos las distintas opciones con las que vamos a trabajar con la pantalla de propiedades, ¿vale? En este caso, pues ejecutar un filtro, grabar o simplemente nada para que muestre todo lo que haga falta mostrar. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo listaríamos los usuarios, ¿vale? Mensaje es, para que no os líe, ¿vale? El mensaje es la barra el label que tenemos aquí debajo para los posibles mensajes que dé el programa de cualquier tipo, bien sea de notificación, bien sea de error, os aparecerán aquí abajo, ¿vale? En la barra de mensajes. Y luego, pues a la cabecera de esa lista de datos, le cambiamos el texto, le decimos que van a ser usuarios para que tengamos una referencia de que la lista que tenemos es de usuarios, ¿vale? Y para trabajar con los usuarios vamos a trabajar con la clase user principal, que como bien veis que pone aquí abajo, pues lo que hace es encapsularnos todo lo referente a la cuenta de usuario, ¿vale? Todas las propiedades con las que vamos a trabajar, ¿vale? Y que están contenidas, ¿vale? Dentro de esa clase, ¿vale? En ese contexto. Bien, creamos esta clase, le decimos que vamos a trabajar con el contexto que hemos definido antes. Acordaros que aquí arriba, ¿vale? Le hemos dicho que vamos a trabajar en el contexto de la máquina, ¿vale? Del machine. Pues le pasamos ese contexto y le decimos que vamos a trabajar con esta variable que tiene que ver con los usuarios de este contexto. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿vale? Como siempre que hay que añadir una propiedad para hacer las consultas, le vamos a poner un asterisco que quiere decir que busque todos los usuarios que pueda tener la máquina, independientemente del tipo de usuarios que sean, que me saque toda la lista de usuarios, ¿vale? Y llamamos al método pasándole esta clase que acabamos de definir, ¿de acuerdo? Y esto, buscar usuarios, ¿vale? Lo que hace es, se crea un principal searcher, que esto lo que hace es, con esta clase lo que vamos a hacer es las búsquedas, ¿vale? Esta encapsula todos los métodos y patrones de búsqueda que nos hacen falta, que son necesarios para ejecutar una consulta de este tipo, ¿vale? Entonces, bueno, creamos una variable de este tipo y le pasamos como filtro, ¿vale? El user principal que hemos creado antes, en el que acordaros que hemos puesto un asterisco para que nos los muestre todos. En el caso de que filtráramos un usuario, ¿vale? Indicáramos un usuario concreto, pues aquí en lugar de un asterisco contendrá el nombre del usuario, con lo cual hará el filtro y solo nos mostrará ese usuario, ¿vale? Bien, una vez definido el filtro, pues lanzamos, ¿vale? Lanzamos un find all para que busque todos aquellos que coincidan con el filtro que hemos indicado y el resultado de esta búsqueda no nos lo va a devolver en una variable results, que como veréis es un array de la clase principal que hemos definido antes. Bien, el resultado de esto, pues cogemos un for each y hacemos un barrido de todo lo que ha devuelto y lo vamos añadiendo
a el listbox. Acordaros, el listbox este que habíamos definido que va a contener el resultado de esa búsqueda, ¿vale? Y en base a si estamos trabajando con grupos o con usuarios, pues activamos o desactivamos unos botones u otros, ¿vale? Para que todos estos dos botones de aquí, cuando estemos trabajando con usuarios, pues eh, desactivamos todo lo que tenga que ver con la gestión de grupos, puesto que la lista que tenemos aquí es de usuarios, y viceversa, ¿vale? Cuando trabajamos con grupos, pues desactivaremos todo lo que tenga que ver con el usuario porque la lista es de grupos. Esto, pues bueno, en algunos ejemplos lo suelen hacer con con un control tab index de estos y ponen aquí dos pestañas y en una pestaña tenéis la lista de usuarios y la otra los grupos. Bueno, vendría a ser lo mismo, ¿vale? Bueno, yo simplemente me dio por hacerlo de esta manera, se puede hacer de la otra también. Bien, pues con esto tendríamos la lista de usuarios, ¿vale? Los grupos, pues los grupos como veréis es exactamente lo mismo que los usuarios, pero cambiamos la clase con la que vamos a trabajar, ¿vale? Y en vez de ser user principal, vamos a usar el group principal, que es para trabajar con grupos. Pero el resto del código veréis que es exactamente lo mismo. O sea, asterisco para que devuelva todos los grupos, la búsqueda de grupos, que si os fijáis, veréis que es exactamente lo mismo. Se crea una variable de búsqueda, ¿vale? Con el principal searcher es exactamente lo mismo, solo que en este caso, como nosotros hemos puesto como filtros grupo, pues va a buscar grupos, ¿vale? Y lo mismo, sobre la variable resultado, pues hace una iteración eh, por todos los registros que nos ha devuelto y los vamos añadiendo a la lista. Y lo mismo con los botones, ¿vale? En este caso es exactamente lo mismo. Si lo vemos funcionando, veréis que, ¿veis? Si yo le doy a listar usuarios, automáticamente tenemos todos los usuarios de la máquina, ¿vale? Nos ha desactivado los botones correspondientes a los grupos y si lo que yo hago es listar los grupos, pues veis, tenemos todos los grupos que tiene la máquina y nos ha desactivado los botones que tienen que ver con la gestión del usuario, ¿vale? Como veréis, muy sencillo. Lo que yo os decía de los filtros, o sea, si yo cojo aquí en los grupos y pincho en administradores, le doy a filtrar, ¿vale? Por ejemplo, y aquí le digo, venga, nombre, administradores, ¿vale? Le doy a filtrar, pues solo me aparece el grupo de administradores, ¿vale? ¿Lo veis? Quito el filtro. Por ejemplo, mirad, usuarios, usuarios avanzados, usuarios como, ¿cómo sacaríamos todos los usuarios? Pues muy fácil. Filtro, y acordaos que el comodín es el carácter, eh, perdón, el asterisco, ya decía yo, no me cuadra esto. El asterisco es el carácter comodín, ¿vale? Para las búsquedas. Entonces, todo aquello que empiece por usuarios y continúe como sea, me lo muestras, ¿veis? Usuarios avanzados con ¿vale? Si ponéis asterisco, usu, asterisco, en fin, ya como siempre, ¿vale? ¿Lo veis? Con esto, bueno, ya hemos visto lo del filtro y quitar y le damos a quitar el filtro, pues nos vuelve a mostrar todos. ¿De acuerdo? Y si le damos a limpiar, pues lo mismo, lo limpia todo y desactiva todo porque ahora mismo la lista está vacía. ¿Cómo autenticamos un usuario? ¿Cuál es el usuario que quiero? Pues venga, todo lo toco, por ejemplo, ¿vale? Y le ponemos el password, ¿vale? Y entonces, oye, no sé si este usuario está activo o no está activo, si la contraseña es correcta, pues todo lo toco, password, autenticar usuario. ¿Veis? Datos correctos. Pues se lo he puesto bien. Pues está bien y tal, vale, bueno, yo pongo aquí lo que sea y le doy a autenticar usuario, ¿vale? Y si el usuario no está bien, tarda un poquito, tenía que haberle puesto aquí una lista de algo. Cuando el dato es correcto es inmediato, cuando no es correcto tarda un poquito más, ¿vale? Porque está buscando por todo el activo. ¿Veis? Usuario y contraseña incorrectos. O sea, no, oye, que no, que o has puesto mal el usuario o has puesto mal el password. ¿De acuerdo? Nuevo password, confirmar password, pues sería para cambiar la contraseña y todo esto, ¿vale? Pero como os he dicho, esto tiene que estar en el Active Directory.
Bueno, hemos visto ya varias opciones. Me estoy yendo por las ramas, así que vamos a concretar. Filtro. ¿Cómo filtramos? Pues muy fácil. ¿Veis? En este caso, bueno, tal. Si se trata de usuarios, ¿vale? Para no tener que hacer varios métodos e historias, pues en el mismo método de botón filtrar. Si se trata de usuarios, es decir, si la etiqueta que teníamos aquí, que es esta, pone usuarios, pues estoy trabajando con usuarios. Si pone grupos, estoy trabajando con grupos. Pues vale, si son usuarios, voy a utilizar la variable userPrincipal, como hemos dicho antes, ¿vale? Y en este caso, bueno, con el contexto que hemos comentado, y en este caso, ¿vale? El filtro lo voy a mandar y lo voy a indicar en la ventana de propiedades, ¿vale? Entonces lo que hace es crea una instancia nueva del formulario de las propiedades, ¿vale? Indicando que vamos a utilizar esta variable y que vamos a hacer un filtro, ¿vale? Vamos a hacer un filtro y me hace un show dialog de la ventana de las propiedades. Y luego en base a lo que yo devuelva, si yo devuelvo un OK, es decir, yo he puesto un filtro o lo que sea y le he dado a aceptar, ¿vale? A filtrar en este caso, él me va a hacer una búsqueda de usuarios con la variable, acordaos, con la variable que yo le he indicado. Aquí estamos pasando, acordaos que hemos dicho que la user principal es la clase, o en este caso la variable, es una variable que encapsula todas aquellas propiedades que tienen que ver con la cuenta de usuario. ¿Vale? Entonces, si yo dentro de la cuenta de usuario le he dicho el nombre de la cuenta o de usuario va a ser este, o cualquiera de las propiedades de esa cuenta es la que voy a utilizar yo para filtrar, ¿vale? Pues entonces, ese filtro que yo he indicado es el que le va a pasar ahora en la búsqueda de usuarios, ¿vale? Y acordaos que la búsqueda de usuarios indicábamos un filtro, ¿vale? En este caso, este filtro se corresponde con el user principal. ¿Os dais cuenta? Con lo que yo haya indicado dentro de esa clase que encapsula todas las propiedades de la cuenta de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, le paso esta, hace la búsqueda y me la devuelve. Y me aparece en la lista pues aquellas cuentas que coincidan con esa característica de búsqueda. ¿Vale? Y para los grupos, pues exactamente lo mismo. ¿Vale? Nos pasaría exactamente lo mismo. Y bueno, el botón quitar filtro, pues lo único que hace es lanza una búsqueda con el asterisco, ¿vale? Para que me lo devuelva todo otra vez, tanto de usuarios como de grupos. Por tanto, bueno, me hace una búsqueda con el asterisco, con lo cual no hay filtro ahí que aplicar ni nada, ¿vale? Bien. El botón 3, que es el correspondiente a, si no recuerdo mal, al autenticar usuario. Correcto, ¿vale? Autenticar usuario, vamos. ¿Cómo autenticamos un usuario? Pues muy fácil. Dentro de lo que es el contexto, el principal context, acordaros que hemos dicho que el principal context encapsula todos los métodos, ¿vale? Que tienen que ver con el servidor o el dominio en el que vamos a hacer las operaciones, ¿vale? Entonces, uno de los métodos que nos permite es hacer una validación de credenciales, ¿vale? Es decir, yo le paso el password, el usuario y el password, y le digo, valídame que este tío está bien. Y esto lo único que devuelve es un booleano diciendo, pues sí o no, ¿vale? Además, como ya habéis visto, en el caso de ser afirmativo es rapidísimo, ¿vale? En el caso de ser negativo, como se ve que hace alguna comprobación más, pues bueno, eh, le cuesta un poquito más. Pero bueno, pues eso, hacemos un using pasándole que vamos a utilizar este contexto con este tipo de contexto, que en este caso es machine. Acordaros que si vais a poner el del dominio, aquí cambiáis a dominio, ¿vale? Y simplemente lanzamos la búsqueda, ¿vale? El método de validación de las credenciales, pasándole el T5 que es el usuario y el T6 que es el password, ¿vale? T5 sería este y T6 sería este. ¿Vale? Y simplemente pasamos usuario y password y digo, venga, valida. Que está bien, correcto, vale, que no, pues lo otro. ¿Vale? Es así de sencillo la validación de un usuario para ver si está metiendo bien el usuario y la contraseña, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues seguimos.
Por ejemplo, vamos a seguir el botón B5, ¿veis? Para crear un usuario nuevo. Lo único que nos haría es crear otra vez una variable user principal, ¿vale? Y nos lanza con esa variable que acabamos de crear el formulario de propiedades para que demos de alta el usuario. Y como veréis en este caso, ¿vale? El tipo de acción requerida cuando terminemos de introducir los datos es el save, ¿vale? Nos aparecerá en el botón, si lo veis. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver. Listar usuarios, usuario nuevo, ¿vale? ¿Veis que aquí nos aparece el save? ¿Vale? Porque le hemos pasado que el tipo de acción que vamos a ejecutar cuando terminemos de introducir aquí todos los datos es el save. ¿De acuerdo? Bien, pues le pasaríamos eso, rellenamos los datos y si le hemos dado al OK, que en este caso sea el save, pues le hacemos un save precisamente. Salvamos los datos de esa cuenta nueva que hemos creado y luego hace un dispose para soltar toda esa variable, ¿vale? Todas esas propiedades de la variable. Mandamos el mensajito de usuario creado y volvemos a listar todos los usuarios para actualizar la lista y que aparezca el que acabamos de crear. Esto, como os digo, no lo puedo probar aquí porque esto está pensado para contexto de dominio y no estoy en dominio, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que así es como funciona y luego lo probáis. ¿Vale? Lo mismo para el grupo, ¿vale? En este caso, pues un group principal en lugar de un eh, de un usuario, jolín, que no me salía, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Luego, editar usuario. Pues para editar un usuario es algo parecido, ¿vale? Solo que en este caso no hay que crearlo, ya está creado. Simplemente eh, cuando modifiquemos lo que sea, pues le damos al save igual y actualizaría los datos del usuario y luego vuelve a listar. O sea, como veréis es todo muy repetitivo, solo que, bueno, en base a lo que vayamos a hacer, esto es para el grupo, en base de lo que vayamos a hacer, pues es uno u otro. Y luego esto sería para eliminar un usuario, ¿vale? En este caso, en vez de hacer un save, pues directamente este user principal correspondería a el elemento que hemos seleccionado en la lista de los datos. Como veréis hace un casting, ¿vale? Para encapsular todas las propiedades que tienen que ver con ese usuario. Y una vez metido en la variable user principal, pues lo que hace es un delete, ¿vale? Y lo elimina. Y luego volvemos a actualizar lista para, en fin. Y con el grupo, exactamente lo mismo, ¿vale? Solo que en este caso, en vez de ser un user, es un group. ¿Eh? Seleccionamos de la lista, lo encapsula, lo mete en la variable intsGroups principal y le hace un delete. ¿De acuerdo? Como veis, no tiene nada del otro mundo. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Que ya me he perdido. ¿Este cuál es? El B4. A ver, esperaros porque ya es que... Vale, añadimos... cambiamos la contraseña, ¿vale? Este es para cambiar la contraseña. ¿Vale? El B4 sería para eso. Seleccionamos un usuario, ¿vale? Lo pone aquí. Indicamos la variable, acordaos, la variable user password, ¿vale? Para indicar el password y directamente, en este caso, lo que haríamos es un set password indicándole el password eh, que hemos introducido. Es que se me había ido la pinza. ¿Vale? Indicando el password que hemos introducido, le hace un set password y se lo enchufa a la cuenta. Y volvemos a listar usuarios. En el botón 8 lo que hacemos es, vamos a ver, me parece que es añadir un grupo, el usuario a un grupo, perdón.
Esta la vamos a quitar, ¿vale? Porque, para que no nos líe. En este caso, botón 6... ¿Dónde está el botón 8? Aquí, vale. Listar usuarios del grupo, vale. Esto sí podemos verlo, mirad. Si yo pongo un listar usuarios, en este caso estábamos viendo el de grupos, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo. ¿Vale? Yo tengo aquí una serie de grupos y yo quiero listar los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, seleccionamos el grupo administradores y yo quiero ver qué usuarios son administradores. Entonces, seleccionamos el grupo correspondiente y le damos a listar los usuarios de ese grupo, ¿vale? ¿Veis? Pues tiene el usuario administrador, el usuario Nando y el usuario Tolotoco, ¿vale? Esos tres usuarios son administradores, ¿vale? Están dentro de este grupo. Si por el contrario lo que yo quiero es, por ejemplo, ver el usuario Tolotoco a qué grupos pertenece, pues selecciono el usuario y le doy a listar grupos del usuario, ¿vale? Y entonces veo, pues mira, el usuario Tolotoco pertenece al grupo Home Users, al usuario administradores, perdón, al grupo administradores y al grupo usuarios, ¿vale? Es la diferencia. En un caso vemos los grupos a los que pertenece el usuario y en el otro caso vemos los usuarios que contiene ese grupo, ¿vale? O que tiene ese grupo, ¿vale? Y aquí para añadir o quitar un grupo a un usuario, pues vamos a verlo. El botón 9, ¿vale? Vamos a ver lo que os decía, ¿veis? Seleccionamos un usuario y este usuario, que es el que hemos seleccionado, ¿vale? Lo asignamos aquí. Y lo que le decimos es que dentro de esa lista mire, ¿veis? Get groups, le estamos diciendo, devuélveme los grupos que contiene este usuario. Es decir, en los que está este usuario y los añade a la lista, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego esta lista se la pasamos a la pantalla de propiedades para diciéndole que no vamos a hacer nada. Vamos, que el botón de sabe o de todo, o de filter o de todo esto, que no ponga nada porque aquí lo único que hace es enseñarnos el tema, ¿vale? Enseñarnos la lista. Pues el resultado de esta consulta de estos grupos lo único que hace es pasarla y nos la muestra en la ventana de propiedades, ¿vale? Esto en el caso de los grupos del usuario. Y en el de los usuarios que tiene un grupo, pues es lo mismo, solo que en este caso, en lugar de buscar los grupos en el usuario, pues en el grupo buscamos los usuarios, ¿vale? Los miembros, ¿veis? Los members. En este caso es una variable group principal y buscamos los miembros, la colección de miembros que tiene dentro de esa clase, ¿vale? De esa colección. Y lo mismo, se la pasamos a la ventana de propiedades para que nos la muestre. ¿De acuerdo? Bueno, y prácticamente, bueno, vemos lo de añadir. ¿Veis? Aquí tenemos cómo añadimos un grupo a un usuario, ¿vale? Trabajamos lo mismo con el usuario seleccionado, ¿vale? Y vamos a utilizar en este caso la variable userGroup que hemos creado, ¿vale? Y se la pasamos al formulario de propiedades, ¿vale? Y luego simplemente lo que hacemos es buscar dentro del contexto ese grupo, ¿de acuerdo? Y en el caso de que exista ese grupo, comprobamos primero que dentro de la colección de miembros que tiene ese grupo no esté ya ese usuario, ¿vale? Ese Samocan name, o sea, el usuario que le estamos intentando añadir, porque en el caso de que esté, pues bueno, simplemente sacaremos un mensajito diciendo, oye, que este ya es miembro de este grupo, ¿cómo vas a meter dos veces al mismo tío? ¿Vale? Y en el caso de que no exista, pues le hace un add, ¿vale? Al grupo y le mete el usuario, ¿vale? Y una vez añadido, claro, lo tiene que grabar, ¿vale? Para que se quede añadido. ¿De acuerdo? Y la opción de quitar el usuario del grupo, pues sería lo mismo, pero al revés, ¿vale? Vuelvo a indicar el usuario, vuelvo a utilizar la variable grupo para buscar dentro de este grupo, ¿vale? ¿Veis? Aquí está el grupo. Y lo mismo, buscamos el usuario. Si no está, le decimos, oye, que no está. No puedes quitar a alguien que no está. Y en el caso de que esté, pues simplemente le hacemos un remove y lo eliminamos y salvamos. ¿Vale? Esto es para quitar ese usuario del grupo. ¿De acuerdo?
Bueno, ha sido así muy rapidito para no hacerlo muy pesado. Espero que os haya quedado más o menos claro cómo funciona el tema. Ya me diréis cómo va, porque ya os digo, no me ha dado tiempo a probarlo. De todas formas, en cuanto lo pruebe, eh, ya os iré comentando, ¿vale? Lo que os digo siempre, añadiros al canal, o sea, suscribíos y estaréis al tanto tal como vaya subiendo los vídeos y si se os ocurre cualquier cosa, como en este caso, uno de vosotros me ha dicho, oye, ¿cómo gestionamos luego esos usuarios o ese directorio activo? Pues bueno, tenéis aquí un poquito más sobre el tema para que veáis cómo va funcionando la cosa, ¿vale? Y lo dicho, lo que se os ocurra y esté en mi mano, pues no tengo ningún problema en contestaros, ayudaros o subir algún vídeo o lo que sea, ¿vale? Bueno, muchas gracias por aguantarme y espero veros en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.